Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com. Traemos hoy un nuevo vídeo de actualidad, en este caso del FIDE Grand Prix de París, que es la última prueba del circuito. Como sabéis, han sido 6 torneos de este circuito. Los 2 primeros clasificados obtienen plaza para el futuro torneo de candidatos del año que viene. Y bueno, es la última prueba que se está jugando en París y hay 2 jugadores que no están ya en este torneo, porque de los 6 jugadores, de los 6 torneos había que jugar 4, que son Topalov, que ya tiene la primera plaza asegurada, con lo cual ya tiene plaza de campeón para el próximo circuito de candidatos y es el campeón del Grand Prix. Y la segunda plaza la tiene provisionalmente Mamedyarov, que tiene 390 puntos y que tampoco juega este torneo, porque ya jugó sus 4 torneos correspondientes. Y sí que en este torneo hay 2 jugadores que disputan la segunda plaza y que tienen opciones, que son tanto Alexander Grischuk como Fabiano Caruana. Ambos deben ganar el torneo y además en solitario para conseguir los 170 puntos. Es decir, si alguno de los dos consigue ganar en solitario, son 170, adelantaría a Mamedyarov. Si ninguno de los dos lo consigue, o incluso si gana empatados, porque si ganas empatado te dan 140 puntos, automáticamente Mamedyarov se convertiría en el subcampeón del Grand Prix y obtendría su plaza. Bueno, Grischuk ha tenido un torneo más irregular y ahora mismo nos encontramos en la ronda 8 y realmente el que tiene opciones, algunas, es Caruana, ¿no? Porque tras 8 rondas Nakamura va en cabeza con 5,5 y con 5 puntos vienen Caruana y Gelfand. Aún así, Caruana venía de perder ya 2 partidas en este torneo y tuvo un despiste muy gordo contra Nakamura, aunque ayer en la última ronda fue capaz de vencer a Gelfand y digamos que a falta de 3 rondas está a medio punto de Nakamura y bueno, necesita ganar el torneo en solitario. Grischuk sí que tuvo ya 2 derrotas también, perdió precisamente una ante Gelfand y otra partida ante Fresinet, y realmente ya está más descartado porque solo tiene 4 puntos. Pero bueno, aún así vamos a ver una partida del ucranio, que le ganó al ucranio Ivanchuk, y luego vamos a ver también la de Caruana contra Gelfand, ¿no? Un par de partidas que he seleccionado de este Grand Prix hasta las 8 primeras rondas. Bueno, comenzamos con esta partida, D4, caballo C6, C4, G6, caballo C3 y D5. Grischuk es jugador muy conocido por jugador de la India de Rey, aunque ha sufrido bastantes derrotas también con ella y algunas duras, pero bueno, es uno de los jugadores de la élite que la suele emplear, pero bueno, siempre dentro de su repertorio y estos grandes maestros que tienen que tener muchas aperturas, pues aquí se decide por la Grunfeld, que ya la ha empleado en algunas ocasiones, y realmente pues se aparta de la posible preparación de Ivanchuk contra la India de Rey. Bueno, alfil F4, esta jugada es la tercera jugada, digamos, más utilizada, ¿no? Aparte de C por D5 y caballo C3, que son las principales. Alfil F4, alfil G7, esto normal, E3, aquí caballo C3 también es jugable. Enroque, opción aquí directa este 5, pero bueno, todo esto es correcto. Bueno, Ivanchuk ahora, aquí con blancas, jugó torre C1. Él mismo tenía varias partidas con la línea caballo F3, que es la jugada principal. De hecho, tras C5, D por C, por ejemplo, caballo E4, hay una partida torre C1, caballo D7, peón por, dama 5, esta es una línea bastante crítica. Ivanchuk Gelfand en Londres en 2003, esta partida acabó en tablas, en 17 jugadas. Vamos aquí atrás, caballo F3, C5, D por C, dama 5. Esta fue otra elección, en vez de caballo E4, que vimos en la anterior, aquí dama 5. Y esta fue contra Carlsen, también en Londres, este año 2013. Tras torre C1, torre D8, dama A4, dama por y B4. Bueno, la partida tras dama C6 también acabó tablas en 57 jugadas, ¿no? O sea que, bueno, digamos que Ivanchuk tenía experiencia con caballo C3, incluso este año en más partidas antiguas, y aquí decidió probar una jugada un poco menos usual, que es torre C1. Bueno, alfil E6. Esta jugada es una línea de moda, ¿no? Aunque realmente, últimamente parece que está un poquito de moda en la élite. Aquí las jugadas más utilizadas pues son, por ejemplo, C5, una partida Lamy contra Mamedyarov, tras D por C5, han jugado alfil E6 o dama 5. Se ha jugado también en esta posición contra torre C1, D por C4, una línea que también hay bastantes partidas. De hecho, tenemos un ejemplo Nakamura Ivanchuk con negras en esta posición, una partida que ganó Chucky en el 2011.
a Nakamura, con D por C4. También C6, lo ha probado Mavedjarov, que es un jugador también habitual de Grunfeld, ya en el 2009 contra Kasindanov, jugó C6. Como vemos hay aquí bastantes opciones, pero bueno, yo os digo, alfil E6 está un poquito de moda entre la élite últimamente, ¿no? Entonces alfil E6, siguió C5. Aquí la teoría, es la teoría entre comillas, y parece que la línea principal y lo que dice que da un poco ligera ventaja, incluidos los módulos, es dama B3. Dama B3. Un par de ejemplos relativamente recientes de Dreyev contra Nepomniachtchi y Aronian contra Nepomniachtchi, uno en 2013 y otro en 2011. Es la línea esta en que las negras sacrifican aquí su peón de B7 tras C5, esto suele ser jugable. Aquí, bueno, se puede jugar caballo C3, pero la crítica es comer, dama por B7 y se han probado varias cosas. El propio Nepomniachtchi probó, por ejemplo, dama B6 este año contra Dreyev, ¿no? Hombre, en teoría las negras, bueno, o tienen cierta compensación. Esta partida Nepomniachtchi incluso la acabó ganando, ¿no? Y anteriormente había jugado C por D4 y tras E por D4, dama B6 y dama por A8, caballo H5. Esta es una línea crítica. Esta partida perdió muy rápido con Aronian, tras C5, dama B2 se quedó muy perdido. Alfil por D2 y la ventaja blanca es decisiva, aunque duró hasta la 26, se quedó perdido. Entonces, bueno, yo os digo, esta sería un poquito mejor, dama B6 directa. Contra dama B3 también se puede jugar B6, por ejemplo, ¿no? Aunque ya os digo, C5 también es jugable. Y Ivanchuk sorprendió un poquito con la jugada C5, en vez de meterse en, bueno, la que se considera principal, que es dama B3. Contra C5 aquí ya no hay tantas partidas. Vemos, bueno, se jugó C6. Vemos aquí, encontré alguna alternativa con caballo H5, por ejemplo. Una partida Van der Werf contra Pariman Negi en el año 2008, que jugaron así. Típica liquidación de peones aquí en el flanco de dama, incluso el negro F5. Bueno, la posición está igualada y la partida acabó en tablas, ¿no? Caballo H5 directo es una idea interesante, también recomendada por Houdini, es la primera jugada, pero bueno, ya os digo, equilibra la posición. C6 es otra opción, y aquí Ivanchuk mandó directamente ya B4. Vemos que está priorizando su desarrollo en el flanco de dama y retrasando un poquito aquí su desarrollo en el flanco de rey, ¿no? Se conocía, por ejemplo, H3 contra B6, B4, caballo 4, alfil D3, una partida Jumabayev Wesley Son en el 2012. También se ha jugado alfil D3 aquí, una partida Guanyi contra Carlsen en China en 2009. Siguió con alfil G4, dama C2 y caballo FD7. Bueno, y la partida también acabó en tablas. Otra jugada utilizada aquí en esta posición, en vez de B4, pues aparte de H3 y alfil D3, pues alfil E2 también, por ejemplo. Una partida Soko contra Piorun en Polonia en 2011. Ganó el blanco aquí, pues esto, otra forma de jugar. Vemos que hay varias opciones, pero B4 sí que realmente aquí, ya os digo, la más utilizada es H3, B4 es una jugada muy poco utilizada. Bueno, aquí respondió caballo BD7. Es interesante y parece buena la idea, como en la partida que vimos antes del indio Negi, jugar ya caballo H5 directamente. Esta parece bastante buena. Y también caballo E4, había una partida aquí, unos jugadores rusos no muy fuerte, Benjamin con blancas contra Orlov, pero 2008-88, solo en el año 2005, que había un ejemplo de partida aquí con caballo E4 directo, ¿no? Alfil D3 y bueno, la partida aquí acabó incluso en tablas. Ya os digo, caballo H5 me parece aquí la jugada más dura directamente, pero bueno, caballo BD7, esto aún todavía había alguna partida aquí, alfil D3, ahora sí caballo H5. El tema de mover el caballo es evitar un cambio alfil por B8 que se dio en alguna partida, ¿no? Ahora no es posible, por ejemplo, jugar alfil B8, pero bueno, yo creo que ese cambio tampoco es peligroso para las negras. Caballo G2 y ahora F6. Bueno, esta jugada llega, aquí ahora llega la novedad de Grischuk, ¿no? Vemos, se conocía una partida con F5, Alberto David contra Bezemer 2350, en Bélgica en 2011, que habían jugado F5 directamente, y dama E8, F4, y bueno, la posición está igualada y acabó incluso ganando el blanco, pero bueno, se conocía el F5 directamente. Aunque veremos que más tarde se da, la idea de F6 un poquito es esta, ¿no? Luchar contra este alfil, intentar jugar E5 y metemos el alfil en F7. Se puede jugar F5 directamente o F6. En este caso parece que las dos jugadas son bastante apropiables. Houdini dice que es un poquito mejor aquí F6 y de hecho la considera como su primera jugada, ¿no? Vale.
Bueno, Ivanchuk respondió con H4 en forma agresiva, jugando original apertura, de momento renunciando ahí al enroque y un poquito al ataque, ¿no? Una jugada como H3, entonces ahora sí podríamos capturar el alfil, jugar alfil F7 y si F5, E5. Y aquí las negras están muy bien. Esto sería una buena idea. Entonces, bueno, H4, Grischuk aquí juega alfil F7. Vemos que ahora comer aquí es malo, bueno, por el agujero y por el agujero de E6. Vemos que tras aquí H5 y ahora, por ejemplo, F5, dama F3, aquí habría ligera ventajilla blanca. Las blancas no se van a enrocar, pueden colocar su rey en E2 y pueden tener cierto ataque en la columna. Y la jugada habitual, que sería G5 para rechazar el ataque, en este caso es decisiva y un remate muy bonito por parte del blanco aquí, que es H6 y contra alfil H8, pumba, alfil por H7, sacrificio de pieza que remata al rey negro. Hay que comer, jaque, en C2, única y caballo E6. Bonita posición, entregando una segunda pieza. La clave es despejar esta casilla, ¿no? Y aquí además veis el doblete. Y claro, si las negras toman alfil por E6, dama G6 y mate. O sea que tremenda jugada, ¿no? Caballo E6. Y además está amenazando H7 mate. Es un bonito mate de peón. Fijaros qué posición más llamativa y más bonita. Entonces, bueno, evidentemente contra H4, bueno, se podría jugar F5 también, pero en este caso alfil F7 es una muy buena jugada. Ivanchuk aprovecha para jugar alfil H2 y retirar su alfil, y ahora F5. Tenemos la idea de que vamos a jugar E5 igualmente, evitamos que nos echen el caballo. Claro, aquí ahora E5 es muy mala por G4, ¿no? Entonces nuestro caballo no tiene salida. Pero tras F5 le hacemos un sitio en F6, y aquí las negras ya digo que incluso están ligeramente, empiezan a estar ya un poquito mejor. Bueno, aquí debió enrocarse Ivanchuk, pero hizo F4, que es una nueva debilidad, porque fijaros, tanto el rey, todos estos peones y el alfil van a quedar muy pasivos, ¿no? Entonces las negras quedan con un juego limpio para entrar por G4 y por E4. Caballo H, F6, bueno, también era opción caballo de F6, pero bueno, ya veis que este caballo se dirige rápidamente a los puntos. Y tras, aquí caballo F6, correcto, tras alfil G3, caballo G4, punto débil uno de ellos E3, ya lo tocamos directamente, dama D2, caballo de F6. Vemos que el ataque blanco no funciona, las negras están dominando un poquito el centro y lo más importante, van a tener estas casillas débiles como son E4, G4 y peón atrasado y juego libre en ambos flancos. Veremos que tras caballo D1, caballo E4. Las negras de aquí ya están claramente mejor. Tras alfil por E4, D por E4. Se abre la nueva diagonal y ahora ya tenemos los dos alfiles aquí. Esta es una nueva diagonal para que pueda entrar el alfil, que va a ser decisivo después. Y bueno, jugó A4, B6 y H5. Bueno, decide entregar aquí un peón para abrir algunas líneas, porque vemos que el caballo está muy fuerte y no se puede echar de ahí. Pero bueno, esto realmente no da ataque al blanco. Tras peón por, esto sigue débil, alfil H4. Se intenta mejorar un poco el alfil blanco. Bueno, aquí dama D7 era una jugada que daba clara ventaja negra. Alfil F6 es un poco peor, porque permite cambiar el alfil de las blancas, que no estaba jugando mucho. Hombre, a costa de tener un peón de más, pero bueno. Más ventaja daba dama D7. Ahora la posición se complicó de nuevo, ¿no? Caballo F2, rey H8 y enroque. Aquí esta jugada es dudosa. Vamos a ver luego que la columna G la van a aprovechar muy bien las negras. Mucho mejor jugar rey F1, dejar el rey en F, intentar quedarse con la torre en la columna y bueno, quedarse un poquito a la espera, intentar aquí algo en el flanco de dama, y en un momento determinado pues jugar así. Pero bueno, en roque vamos a ver que es más débil porque la torre no puede participar en la defensa. Desde rey F1 siempre podemos jugar aquí a un torre H2 y defender el punto G2, ¿no? Que es una de las ideas. Y aparte tenemos la torre en la columna H que bueno, siempre puede presionar un poquito. Entonces bueno, tras enroque, torre G8, B5, torre C8, peón por, dama por. Bueno, aquí vemos que las negras están mejor, todas sus piezas juegan y las blancas están pasivas y la columna G es bastante peligrosa, tienen una ventaja ya muy importante, ¿no? Como vimos aquí, perdón, B5, toma torre C8, peón por, dama por, A5. Dama B7, tras B por C6, torre por C6 y estamos ya cerca del remate.
Torre C1, bueno, caballo C3, por ejemplo, una jugada como H4, ¿no? Sigue manteniendo una clara ventaja negra. Tras torre C1 y dama A6, torre C5. Bueno, ahora es una bonita maniobra que decide la partida, aunque las negras ya tenían clara ventaja. Torre C5 sí que es un error. Se podía intentar jugar caballo C3, por ejemplo, pero bueno, dama por A5 ganaríamos un nuevo peón, ¿no? La coña es que tras torre C5 jugaron alfil C4. Tocamos el caballo, vemos que rey F1 no se puede jugar, por caballo D5 con ventaja decisiva, también alfil por y torre por también debería ganar, pero bueno, caballo D5 es mejor, jugar un caballo C3 y alfil F1. Y aquí Chucky abandonó, porque se va a perder un segundo peón, se está amenazando alfil por G3, alfil por G2 con idea de alfil F3, el peón H va a correr, o sea, la ventaja decisiva aquí ya es total por parte de las negras. Van a ser ya dos peones de más, ataque, etcétera. O sea que, bueno, Chucky aquí decidió abandonar. Ya os digo, bonita maniobra, alfil aquí, caballo C3, alfil F1. Y aquí abandonó. Bueno, una buena partida por parte del negro, una línea interesante, que se defendió bien y consiguió ganar una buena partida. Vamos a ver ahora la de Caruana contra Guelph. Bueno, pues Caruana, que venía de perder el día anterior con Nakamura, tras un grave error en la apertura, una partida un poco extraña, casi estaba sin opciones, necesitaba ganar a toda costa, en este caso a Gelfand, que iba líder, ¿no? Caruana tenía 4 puntos, 4,5 tenía Nakamura y 5 Gelfand. Y bueno, la verdad que reaccionó bien y pudo ganar una buena partida. De nuevo, vemos que Gelfand está siendo de los pocos de la élite que está jugando sicilianas, está jugando abierto, cuando la mayoría de jugadores están optando por E5 y berlinesas o españolas, bueno, E5 en general, es de los pocos que sigue fiel de momento a la su siciliana, y la alfil B5 le plantean la Rosolimo, que la verdad que está siendo también un poquito el arma principal contra las sicilianas de Gelfand, que últimamente, desde que preparó la Svesnikov para su mundial con Anand, la tiene bastante bien trabajada, que también ha jugado Najdorf y otro tipo de sicilianas, pero bueno, la Svesnikov está entre su repertorio y la mayoría de los jugadores de blancas pues lo están evitando con alfil B5. Sigue fiel a E6, sabemos aquí durante mucho tiempo G6 es la jugada que más se empleó durante muchísimo tiempo, hay el doble de partidas con G6 que con E6, pero bueno, sigue habiendo mucha gente que juega con G6 y últimamente ya os digo que Gelfand está decidido por E6 y hay mucha gente, pues también Rayab y muchos de la élite le estuvieron siguiendo y se decidieron por E6. Bueno, vemos aquí enroque, caballo G7 y aquí es curioso, ¿no? Caruana planteó la jugada D4. Esta jugada, que es muy normal en cualquier tipo de sicilianas y muchas variantes, ¿no? En esta línea en concreto de la Rosolino es muy poco empleada, ¿no? Realmente aquí hemos visto que estaba de moda las de B3, se ha jugado torre 1 con idea de meter el alfil en F1, esta es una de las líneas también típicas, se ha jugado C3, se ha jugado también caballo C3, o sea, se han jugado muchas líneas. Ya os digo, caballo C3 es la principal, C3, torre 1 va un poco en medida y B3, todas tienen más de 1000 partidas, ¿no? D4, sin embargo, apenas hay 200 en la base, y ya os digo, no de jugadores muy fuertes, ¿no? D4. Bueno, sabemos que B3 había sido lo que había empleado también Anand contra él, además del cambio. Bueno, claro, aquí, en vez de enroque, evidentemente, también hay el cambio, alfil por C6, en esta posición, o caballo C3, pero bueno, la más jugada es enroque. Se me olvidó aquí de comentarlo, tras caballo G7, aquí D4. Bueno, tras D4 cambiamos, caballo por, dama B6, también línea más jugada, caballo por C6, esto es también principal. Bueno, aquí Gelfand tomó de peón B. Encontré algunas partidas, no muchas, de caballo por C6, por ejemplo, con A4, alfil E7, una partida Rosenthal y Zambrana, Osvaldo Zambrana en Paraguay en el 2010, esta acabó en tablas en 17 jugadas. También tomar de peón D, encontré alguna partida, Cieza contra Cyril Marcelín en Capella Grande, ya el año 2002, donde jugaron así, caballo G2, F4, bueno, una partida que acabó en tablas, ¿no? Y B por C6, también en principio es la primera recomendación también de Houdini, parece la jugada normal, ¿no? Atraer un peón hacia el centro y abrir la columna B y luego intentar jugar D5. En principio nada especial aquí. Alfil D3, bueno, hay la opción de retirarse a E2, encontré alguna partida también con alfil E2, caballo G6, C4, por ejemplo. Pero bueno, alfil D3 es una buena opción, ¿no? En un momento determinado el peón puede jugar a E5 y el alfil está en la diagonal. Bueno, tras caballo G6, un poco ya directamente
controlando aquí caballo E5, C4. Esto según mi base ya es novedad, no es que hubiera muchas partidas aquí, pero encontré una de Barúa contra Galiamova en Tilburg ya en el año 92, el indio Barúa, de los primeros grandes maestros indios que hubo. 2550 tenía en aquel momento, y Galiamova 2560, o sea, dos jugadores fuertes para el año 92, y encontré una partida que siguió alfil E7, caballo A4, dama A5, C4, enroque, alfil D2, bueno, la partida F4, alfil A6, etc. Acabó ganando el blanco, ¿no? También es interesante B3 aquí, ¿no? Con idea de sacar el alfil y aprovechar esta diagonal, también sería una idea interesante, pero bueno, ya os digo, C4, según mi base sería novedad. Siguió alfil E7, bueno, interesante alfil D6, aprovechar también poner el alfil en esta diagonal para seguir dominando F4 y E5, ¿no? Caballo C3, enroque, torre B1, dama C7, alfil E3 y E5. Esta no me gusta mucho esta jugada, ¿no? Idea va a ser un momento determinado que podamos jugar D5 y sobre todo ahora aquí aprovechar y quizás caballo F4 era una jugada mejor, ¿no? Ya aprovechar, meter el caballo, intentar eliminar este alfil o tener un caballo fuerte, mejor colocado, que no es fácil de expulsar. E incluso torre de 8, ambas de ellas con posición igualada, ¿no? E5 me gusta un poquito menos. Si bien se evita F4, se deja otras debilidades y el plan blanco que va a utilizar Caruana le va a dar una buena ventaja, ¿no? G3, esta jugada es muy buena, aprovechando que aunque el alfil no esté fianchetado, lo que se aprovecha es limitar ahora este caballo. Este caballo ahora se ha quedado débil, sin casillas, sin muchas casillas a las que mover. En un momento determinado se puede jugar también F4 y sobre todo el plan que va a hacer ahora el blanco, ¿no? Que es B4, B5 y aprovechar la casilla de 5. Siguió D6, B4, aquí las blancas ya están un poquito mejor, tras alfil E6, dama D2, torre a C8, B5, buena jugada. La idea es liquidar el peón de C6 y utilizar la casilla de 5, aparte de abrir la columna B, ¿no? Siguió alfil D8, torre FC1, bueno, aquí alguna opción, torre D1 también podía ser mejor, pero bueno. Siguió torre FC1, dama D7, tomó en C6 y caballo D5. Esta posición ya la podemos dar como una clara ventajilla blanca. Caballo muy fuerte, alfil jugando en las diagonales, tenemos la columna, está una C apoyando, y las piezas negras, tanto el peón D6, el caballo y el alfil, pues son un poquito pasivos. De hecho, en esta posición, hombre, F5 era la jugada mejor para el negro, más crítica, que le podía intentar dar algo de contrajuego, ¿no? Aún así, Gelfand, que se vio mal, decidió jugar alfil B6, sacrificar un peón para intentar abrir líneas, simplificar un poco la posición, conseguir contrajuego, aunque realmente pues, no lo consiguió. Bueno, Caruana tomó de caballo, tampoco había nada malo en tomar de alfil, tomar dama 7 y volver a D5 con una clara ventaja. Esto pues, fue un poco cuestión de gustos, ¿no? Comió de caballo y comió de alfil. Bueno, podía ser de torre, pero en este caso prefiere mantener las torres, ¿no? Torre A8, alfil F1. Traemos el alfil para reciclarlo. Hombre, vemos que las negras se libraron un poquito del molesto caballo, intentan presionar un poquito por estas dos columnas, a estos dos peones que pueden estar un poco débiles, aunque la pareja de alfiles, y en este caso los peones que si llegan a A5 o a C5, como puede ser el caso, y las piezas blancas defendidas, realmente la pareja de alfiles y el peón pasado dan ventaja blanca, no es suficiente para obtener contrajuego. Siguió dama C8, torre B4, buena jugada, defendiendo C4, ¿no? Caballo F8, intentando venir con el caballo, pero justo tenemos A4 y a caballo D7, A5. Justo a tiempo, llega el peón para defender, y ahora, pues claro, si comen en B6, pues comemos de peón y tenemos ya una clara ventaja, aparte que está esta debilidad, ¿no? Entonces, bueno, siguió H6, H4, un poco jugadas de desarrollo, rey H7, dama E3, y ahora, tras caballo C5, F4, aprovecha Caruana para atacar en el otro flanco. Aquí E por F, esta jugada es un poco dudosa, era mejor sostener con F6. Tras E por F, el blanco aumenta su ventaja, ¿no? G por F. Vemos ahora que se puede amenazar ya F5, en un momento determinado temas con E5, pueden desalojar este caballo de C5, hacer alfil por caballo y después de E5 también entrar al alfil de 3. Hay varios planes aquí para el blanco, ¿no? Ahora la principal amenaza, como era F5, las negras jugaron ellas F5. Tras comer, alfil por, peón por, torre E1, ¿no? Aquí ahora aprovechando también la columna E. Torre B5 ya era una jugada que también daba ventaja casi decisiva a blanca, ¿no? Era una muy buena jugada también. Pero bueno, tras torre 1, bueno,
Gelfand aquí se ve con peón de menos, llegaban ya los apuros de tiempo y jugó D5, intentando crear contrajuego contra el rey enemigo con la columna G, meter la dama, pero bueno, esto no es suficiente. Aún lo mejor que sería alfil E4, tras alfil E4 y torre B2, las blancas tienen una clara ventaja, ¿no? Traemos la torre aquí a defender nuestro flanco y si dama G4, pues alfil G2, ¿no? Y mantenemos una clara ventaja. El problema es que aquí las negras se encuentran con dificultades porque hay alfil por y se está amenazando. Si alfil por G2, vemos por ejemplo alfil por G2, torre por G2, no se puede comer aquí, pues por ejemplo pues por dama I7, ¿no? O dama C3, dama I7 quizás, ¿no? Entonces ahora vemos que el punto débil este es muy flojo y si dama por E7, torre por E7, claro, ¿cómo defendemos G8, ¿no? Si torre G8, pues por ejemplo F5. No, y aquí vemos que las blancas tienen mucha ventaja. Y ojo que estas piezas están atadas y este peón, si el caballo se acerca, que no tiene mucho, también este peón puede empezar a correr o el alfil venir a D4. Con lo cual aquí mantendrían una clara ventaja. Pero bueno, D5, esta ya es mala, comemos un peón, ya las blancas tienen aquí la partida ganada, simplemente es cuestión de cubrirse, rey F2, buena jugada, de no dejarse nada y cubrir los jaques del rival, ¿no? Caballo D7, H5, buena, torre G4, alfil H3. Vemos que aquí ya no puede la torre moverse porque cae el alfil, caballo F6, bueno, de momento no se puede comer la torre, ¿no? Si alfil por, caballo por, pero bueno, simplemente dama C1, las blancas tienen dos peones de más, quieren cambio de damas, evitar el ataque enemigo y decidir la partida. Dama F8, torre C4, nos toca la torre, nos colocamos en C4, vemos que aquí sigue habiendo problemas con la torre negra, de hecho la torre no puede mover sin que caiga su alfil, van a perder una calidad, de hecho jugaron dama F7 y tras alfil por G4, caballo G4 y rey 1, dama por H5, simplemente dama D2, ¿no? Defendiendo las entradas de la dama y defendiendo las amenazas negras. Dama H4, con idea de dar jaque en G3, simplemente torre E2. Jugaron torre F8, bueno, si dama G3, torre G2, dama B3, torre 1 y se defiende todo, la partida se gana, y tras torre F8, torre C3, dama H5, D6, y vemos que contra torre F6, peón arriba, y contra torre G6, simplemente torre G2. Y bueno, aquí ya Gelfand vio que su ataque no llevaba a ninguna parte y decidió abandonar, pues su posición es desesperada, los peones le cuestan mucho material, aparte de la calidad, ¿no? Bueno, una buena victoria de Caruana y nada, seguiremos atentos a las 3 últimas rondas de este Grand Prix, donde la lucha por ganar el torneo y por la plaza de candidatos se centrará entre Nakamura, que va líder, con 5,5, y luego, pues, sobre todo Caruana con 5, que va segundo, y Gelfand, ¿no? Grischuk ya con 4 puntos más descartado. Caruana necesita ganar, o sea que, bueno, tiene que quedar delante de Nakamura, eso que le lleva medio punto en las 3 últimas rondas. Pues nada, volveremos con otro vídeo hacia el final del torneo. Sin más, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokerajedrez.com.